Hola, bienvenidos a una nueva clase de Derecho Concursal. Hoy vamos a continuar con el estudio y el desarrollo de la extensión de la quiebra. En un video anterior comenzamos con la introducción de la figura jurídica de la extensión y el análisis del artículo 160, si estudiamos la extensión de la quiebra social a los socios ilimitadamente responsables. Ahora vamos a analizar las reglas sustanciales sobre la extensión de la quiebra en base a tres presupuestos consignados en el artículo 161 de la Ley 24.522. Es decir, ellos son la actuación de la sociedad, actuación de la sociedad en interés personal, consagrado en el artículo 1, la actuación irregular de la controlante que desvía indebidamente el interés social, consignado en el inciso 2 del artículo 161, y la confusión patrimonial indescindible que está dispuesto en el artículo inciso 3 del artículo 161. Aclarado esto, e ingresando con el 161, les diré que el artículo 161 tiene su fuente en el artículo 101 de la ley francesa del 13 de junio de 1967, en la cual, en esta ley, se preveía hacer soportar a los dirigentes sociales sobre su propio patrimonio la pérdida que sufrió la persona moral. Ello sucede cuando un dirigente ha realizado actos de comercio en su interés personal bajo la cobertura de la persona moral, faltando a sus compromisos, y además ha dispuesto de los bienes sociales como de los suyos propios, y el fin que se ha perseguido ha sido abusivamente de su interés personal en lo que hace a la explotación deficitaria, que no podría sino más que conducir a la cesación de pagos de la persona moral. Estas son expresiones vertidas por Jean Junot respecto al tema. La evolución de las sociedades comerciales modernas, nos supo decir en cierta oportunidad el profesor Rousseau, y a la forma en que se fue limitando a través de ellas la responsabilidad de los comerciantes y el uso de las sociedades como fachada, primero de la sociedad anónima y luego la forma más sencilla y práctica, la sociedad de responsabilidad limitada, generó el uso y ello trajo como consecuencia el abuso, y el abuso, el escándalo y la reacción primero de la jurisprudencia y luego de la ley para tratar de paliar esa permanente evasión de responsabilidad a través de las figuras societarias. Fue un fallo famoso, el fallo de Chambord-Dirichlet, perdonen mi francés, del 9 de febrero de 1932, el que utilizó la expresión maître de la faillite, que significa dueño del negocio. La Corte de Casación francesa decidió que la sentencia recurrida había probado que realizaba actos de comercio y especulaciones bancarias, que se comportaba como dueño de la sociedad declarada en quiebra y que disponía de los capitales sociales como propios, que mandaba sobre los administradores, los elegía, etcétera. Entonces, todos estos antecedentes franceses, unidos a cierta teoría en boga, generó lo que el legislador argentino plasmó en 1972 en la redacción del 161, que en términos generales es lo que existe en la ley 24.522. Me interesa también agregar que con relación a esta legislación francesa, que gracias al esfuerzo de la doctrina y la jurisprudencia francesa se logró extender los efectos de la quiebra de las sociedades a sus dirigentes, a sus dueños o sus principales accionistas, en todos aquellos casos en que se evidenciaba el fraude y el uso de la ficción de la persona jurídica, que llevaron a considerar a la sociedad como un ente o un simple facies externa para que por completo quedara supeditada a la actividad o del empresario, el llamado dueño del negocio, que dominaba a la mera sociedad de fachada.
Entonces, como les decía, esta doctrina que luego dio lugar a la ley de 1967 establecía varios requisitos para la procedencia de esta extensión y uno de ellos es que exista un control directo, que exista una culpa de gestión y una nota subjetiva de fraude. Esto me parece importante recalcar. Y con relación al antecedente nacional, sin lugar a dudas tenemos que hacer referencia a su sociedad anónima, que era una sociedad argentina que explotaba la actividad frigorífica. Formaba parte de un grupo internacional llamado Deltec, con sede en Bahamas. SWIFT, Sociedad Anónima, solicitó la formación de su concurso preventivo bajo la vigencia de la 11719, una ley de 1933 que fue la ley de concursal anterior a la ley 19.551, y durante su tramitación se comprobó, gracias a una diligente actuación de la sindicatura, que el pasivo de SWIFT se había agravado por diferentes decisiones del grupo, es decir, que había sido fusionada con otra sociedad que estaba muy endeudada, que indudablemente la arrastraba, que vendía sus productos a otras empresas del grupo a precios inferiores a los de mercado, con lo cual iba en pérdida. Financiaba a otras sociedades del grupo a tasas de interés desventajosas, igualmente perjudicial. En otras palabras, como dice Rivera, SWIFT, Sociedad Anónima, era la sociedad cenicienta del grupo, a la cual confluían las circunstancias negativas que pesaban sobre las demás sociedades que le integraban. Esto siguió su trámite y después los acreedores que se habían insinuado en el concurso de SWIFT, Sociedad Anónima, votaron favorablemente el concordato propuesto por la sociedad, pero el juez interviniente no lo homologó. Decretó la quiebra de la sociedad y de las demás sociedades integrantes del grupo. Entonces, todas las doctrinas que hacen referencia a este fallo destacan de que hubo algunos defectos en el procedimiento, en el sentido de que el juez dispuso la extensión de la quiebra de todos los integrantes y sin conceder audiencias a ninguno de ellos, pero sin perjuicio de ello. La sentencia de quiebra así extendida fue confirmada por la Cámara y luego por la Corte Suprema de la Nación en 1973, con fundamento en la ilicitud, en el fraude en que se había incurrido al abusar de la persona jurídica. Este es el antecedente, si se quiere, más importante que tenemos sobre el tema. Ahora voy a ingresar esta es la introducción, voy a ingresar a la actuación en interés personal, es decir, el inciso primero. En el primer caso de extensión, ¿no es cierto?, el inciso primero del 161, usualmente se aplica cuando la fallida principal es una sociedad respecto de algún sujeto, respecto de la cual algún sujeto asume el poder informal o irregular de decisión, que entonces, bajo el actuar aparente de la sociedad, porque es la sociedad la que se compromete con los terceros y genera los créditos, o sea, con los acreedores, en realidad actúa el sujeto en beneficio propio, disponiendo de los bienes sociales como si fueran suyos y en fraude a los acreedores sociales. A partir de la ley 24.522, la fallida principal puede ser una sociedad, o bien una persona humana. Es decir, la fallida principal no tiene que ser necesariamente una sociedad, puede ser, como les decía, una persona humana o jurídica, pero la práctica judicial nos demuestra que casi siempre es una sociedad la fallida principal. Así, el artículo 161 dice a toda persona, antes decía a toda persona que bajo la apariencia, dice el inciso primero, de la actuación de la fallida, antes decía sociedad fallida y ahora dice fallida, para comprender tanto la persona humana como física. Insisto, aunque la práctica judicial demuestra que casi siempre es una sociedad la fallida principal. El sujeto a la cual se le pretende extender la quiebra tiene que haber dispuesto de los bienes de la fallida principal en beneficio propio y en perjuicio de la sociedad. Es decir, que tiene que existir un fraude a los acreedores de la fallida principal.
Con relación a esto, me parece importante destacar con algo que nos menciona Truffat con relación al tipo consagrado en el inciso 1. El autor destaca que el ámbito subjetivo del precepto es amplio, porque la quiebra se extiende a toda persona. Nada importa la calidad del abusador o si éste tenía título que lo autorizara a gestionar al fallido. Ciertamente cualquier título que hubiese tenido, ya sea presidente del directorio, gerente del SRL o apoderado general, siempre hubiera sido, se le hubiera exigido una gestión proba y una actuación en interés del gestionado, y no el modo vicioso que prescribe la norma en el inciso primero. Pero podría tratarse de quien actúa así sin ninguna investidura formal, es decir, sin ser, por ejemplo, el gerente del SRL, y tuviera igualmente una situación que le permite tomar las decisiones abusivas que describe el precepto. Me parece sumamente importante una apreciación del doctor Truffat cuando dice que campea en toda la figura una fuerte reminiscencia a la teoría del disgregat. La sensación entonces de tratarse de una respuesta legal al fraude. Entonces, bueno, ¿cómo se configura el mentado fraude? Bueno, es cuestión que va a depender de las concretas circunstancias, de hechos que se presenten, que consoliden o que sean, se concreten en actos que son perjudiciales y a la hora de determinar el estado de insolvencia. Pero con esto que menciona Truffat con relación a la teoría del disgregat, me tomo 2 minutos para mencionarles con relación a esta teoría, que la teoría del levantamiento del velo societario es un conjunto de disposiciones jurídicas por medio de las cuales lo que se busca es de prescindir de la estructura societaria, o sea, de la estructura de la sociedad, con la cual se haya cubierto a un grupo de personas o bienes, negando así la existencia autónoma como sujeto de derecho frente a una situación jurídica en particular. Es lo que conocemos como el corrimiento del velo, y en materia societaria está en el apartado tercero del artículo 54 de la Ley de Sociedades. Ahora vuelvo a lo que menciona Truffat cuando dice: campea en toda la figura del inciso primero una fuerte reminiscencia a la teoría del disgregat. Esto es interesante, importante completarlo con lo que nos dice el profesor Jungen con relación a este tema, y citando a Barreiro y a Lorente, destaca que existen entre los institutos de la desestimación jurídica y la extensión de la quiebra presupuestos fácticos y jurídicos de gran semejanza, pero cuyas condiciones de viabilidad y efecto resultan diferentes, siendo necesario distinguirlas. El profesor Jungen nos dice que la extensión de la quiebra constituye una acción principal, colectiva y concursal, mientras que la inoponibilidad societaria, artículo 54, apartado tercero de la Ley General de Sociedades, es una acción individual y societaria. Ante la quiebra de la sociedad vaciada, cuando el trasvasamiento de la actividad de la fallida se manifiesta mediante el abuso de la personalidad societaria, auténtica en sí misma, pero empleada para ocultar una actividad de otro sujeto bajo la apariencia de la actuación de la persona de existencia ideal, el obrar antijurídico de los socios y controlantes aparece atrapado en el artículo 161 del Estatuto Falimentario. Ya sea en el inciso primero o en el inciso segundo. Y solo eventualmente, dice Jungen, puede configurarse las alternativas del artículo 54, tercer párrafo de la Ley General de Sociedades. Entonces, es de advertirse que en la extensión de la quiebra supone una actuación dañosa para la sociedad abusada o controlada. Y por el contrario, en el artículo 54, tercer párrafo, implica menoscabos del derecho de terceros. Entonces, en realidad, la norma societaria que protege el daño a la sociedad
lo contempla en el primer párrafo del artículo 54, donde sanciona a los socios y a los controlantes o a los controlantes que en forma dolosa o culposa haya perjudicado la actuación de la sociedad disponiendo de sus bienes en beneficio de terceros. Entonces, el ejercicio de las acciones de extensión de quiebra, al intentar reparar el daño sufrido por la fallida, beneficia a los acreedores que integran la masa. Y por el contrario, en la acción de desestimación de la personalidad jurídica, solo torna inoponible al sujeto interpuesto frente al acreedor singular que ha sido dañado por la actuación torpe, como prevé la norma. Es decir, la reparación de los daños causados por los socios y o controlantes de la fallida solo puede beneficiar singularmente al tercero perjudicado, por lo que no hay posibilidad de legitimar al síndico para que inicie la acción del 54 de la ley, apartado tercero de la Ley de Sociedades. Distinto es el supuesto del primer párrafo del artículo 54 de la Ley General de Sociedades, donde la afectada patrimonialmente es la sociedad. Entonces aquí sí la acción es de naturaleza social, teniendo como legitimados pasivos a los socios y a los controlantes y como beneficiarios a todos los acreedores de la entidad. Entonces, en este supuesto, contemplado en el primer párrafo del artículo 54, se genera la alternativa o la posibilidad que habilita o que legitima al síndico concursal a tenor del artículo 175 de la Ley 24.522. Entonces, para que quede claro, bien dice Truffat, el análisis del inciso primero del artículo 161 campea lo que es la reminiscencia alteria de digregar, pero tenemos que aclarar, como completa Jungens analizando las apreciaciones de Barreiro y Lorente, existe si bien existen semejanzas, hay diferencias en cuanto a la viabilidad y a los efectos resultantes de una y otras figuras. Aclarado ello, entonces voy a continuar con los presupuestos para la extensión por actuación en interés personal. Yo necesito que exista en primer lugar una quiebra principal de una persona humana o jurídica, aunque normalmente es una persona jurídica. En segundo lugar, que esta otra persona humana o jurídica que ha inducido la actuación de la fallida para conducirla a la realización de actos de bienes en interés personal de quien los realiza, aunque no es indispensable que aquellos reporten un engrosamiento patrimonial para el sujeto al cual se le extiende la quiebra. Basta que haya existido un desvío en perjuicio de la sociedad y ya queda configurado el perjuicio. La actuación en interés propio hace presumir per se el fraude a los acreedores desde el punto de vista del derecho civil. Podemos decir además que se requiere una conducta que debe tener una relación de causalidad con la insolvencia de la fallida principal. Este tema de la causalidad ha generado diferencias en la doctrina, diferentes apreciaciones o posturas en la doctrina. Se requiere entonces, podemos mencionar una relación de causalidad con la insolvencia de la fallida, ya sea en su producción, en el mantenimiento, o en la grabación o en la prolongación indebida que generó el perjuicio. El actuar de este afectador debe haberse manejado o debe haberlo realizado bajo la apariencia de la actuación de la fallida, del fallido y actos en su interés personal. El doctor Rousseau supo destacar en una oportunidad de que no es una cuestión de cantidad, sino de calidad, es decir, bastará con un solo acto de suficiente gravitación e importancia para que quede ya configurado la aplicación de la norma. En cambio, puede haber una gran cantidad de casos que ni en forma aislada o conjunta puedan considerarse realizados en interés personal. Es decir, se trata de cuestiones que quedarán a criterio del magistrado del concurso, que en cada caso deberá aplicar su libre apreciación de los hechos para desentrañar el significado de los actos realizados por este titular oculto.
Y ello es porque, como dice Borda, y señala el profesor Rousseau, al referirse al velo de la personería de las sociedades, el derecho tiene como sujeto esencial al hombre de carne y hueso. Si la complejidad del mundo jurídico ha hecho necesario reconocer ese otro sujeto que son las personas jurídicas, esa condición de que sirvan ellas también a los fines propuestos por el hombre y que lo justifican. Es decir, cuando se desvían de sus fines, cuando se ponen al servicio de la mala fe, del propósito de burlar la ley o de perjudicar a los terceros, entonces los magistrados deben intervenir para impedir que ello ocurra. En realidad, este concepto del interés personal está íntimamente vinculado con la otra exigencia de la ley, y es de que haya dispuesto de los bienes como si fuesen propios, en fraude a los acreedores. Es decir, que se dejaron de lado los intereses de la fallida para manejar el patrimonio de la fallida como si fuera propio y en provecho propio. El profesor Rousseau nos dice que no se trata de una dictadura. Van a observar que en diferentes textos habla de la dictadura, pero se refiere en el sentido de manejar por voluntad, imponer una voluntad, pero en ese sentido es válido utilizar la expresión dictadura. Rousseau supo decir que en realidad se trata de una autocracia, entendida como una forma de gobierno absoluto en el que predomina la voluntad de uno solo. Entonces, desde el punto de vista conceptual, la autocracia sería como lo más preciso dentro de las dictaduras. Tampoco es necesario, para que se configure el inciso primero, que exista una confusión de patrimonios, y en cuanto a la intención de defraudar a los acreedores, resultará objetivamente de los propios actos realizados sin que sea necesario probar el ánimo de defraudar. Aquí, como nos enseña el profesor alemán Serig, nos encontramos ante el caso en que la forma de la persona jurídica, en su caso, se utiliza para ocultar la identidad que en la realidad existe entre las personas que intervienen en un determinado acto. Hasta aquí lo que podemos decir con relación al inciso primero del artículo 161. Ahora vamos a ingresar al inciso segundo, que es el control abusivo o el control irregular. El supuesto de extensión contemplado en el inciso segundo del artículo 161 opera solo cuando el control societario dejara de ser regular, para convertirse en uno dañoso o abusivo. ¿Qué quiero decir con esto? En el artículo 33 de la Ley General de Sociedades está contemplado el control y es perfectamente válido. El artículo 161, inciso 2, contempla cuando se utiliza el control societario en forma abusiva para generar el daño y generar la situación de cesación de pagos de la controlada. Con relación a esto, entonces, Truffat nos enseña que cuando los órganos naturales de la sociedad controlada no son sino meros ejecutores de decisiones extrasocietarios, habidas por una dirección unificada, esta variable es muy importante, una dirección unificada, que puede adoptar formas muy definidas o, por el contrario, muy difusas, dirigiendo la atención hacia un interés que no es el propio de la sociedad controlada, siendo la controlante o el grupo en que ésta integra y existiendo una relación de causalidad con la insolvencia de la sociedad controlada, ya sea en la producción, el control o en el mantenimiento, o en la prolongación indebida, o bien en su agravación. Esas son las diferentes formas en que se puede llevar a cabo el control abusivo. Entonces, corresponderá como sanción extender la quiebra, que significa responsabilizar patrimonialmente por el pasivo concordatario de la controlada a la controlante. Aclarado esto, entonces, vamos a ver los presupuestos de extensión de la sociedad de la controlada a la controlante. Primero se requiere la quiebra de una sociedad controlada. Y aquí me detengo un minuto porque, como les decía, tenemos que hablar de la influencia o del abuso del control. Entonces, en primer lugar, me parece oportuno leerles el artículo 33 de la Ley de Sociedades cuando contempla la posibilidad de sociedades controladas.
el artículo 33 dice, se consideran sociedades controladas a aquellas que en otra sociedad, en forma directa o por intermedio de otra sociedad, a su vez controlada, primero, posea participación por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales y asambleas ordinarias. Este inciso primero del artículo 33 está en el 161, inciso 2, apartado A. Para más allá, que lo voy a desarrollar más adelante, se trata de un control interno de derecho. Luego, el inciso segundo del artículo 33 dice, ejerce una influencia dominante como consecuencia de acciones, de cuotas, de interés poseídas, que podemos decir que acá tenemos un control también interno de hecho, o, dice el artículo 33, inciso segundo, por los especiales vínculos existentes entre las sociedades. Acá tenemos que hablar del control externo. Dicho esto, me parece interesante lo que en su momento nos supo enseñar Mafía con relación a este tema. Entonces, Mafía nos dice que el régimen legal de la Ley de Sociedades, en el artículo 33 dice que se consideran sociedades controladas aquellas que en otra sociedad, o sea, otra sociedad posee participación por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social. Esto es el llamado control de derecho, ¿no es cierto? O ejerce una influencia dominante también en razón del capital que le asista o manejara, y estamos hablando del control de hecho. Entonces, Mafía dice, tenemos un control de derecho y también el llamado control de hecho. Con relación al control de hecho, Mafía nos dice que se configura por los especiales vínculos existentes entre las sociedades, a saber, cuando entre la controlante y la controlada existe una relación de especiales vínculos. Por ejemplo, la famosa, el caso que doy en clase de la fábrica automotriz y una agencia que vende específicamente solamente los vehículos que produce esta fábrica automotriz. Entonces, en este caso, si de pronto la fábrica automotriz con la cual tiene y la agencia con la cual tiene un nexo contractual, una relación negocial, deja de enviarle a la agencia o la concesionaria dependiente los vehículos, como la agencia trabaja y subsiste de la fabricante, entonces cuando se produce esta situación hay un manejo con relación a la dependiente, y si deja de hacerlo, obviamente va a caer en quiebra la agencia que vende los autos que produce la fabricante. Acá la vendedora está sometida comercialmente a la voluntad de la fabricante. Acá no hay participaciones societarias que le permite tomar las decisiones de la sociedad. Existe un dominio por parte del fabricante, aunque no mediar un control de derecho, como decíamos recién, como lo regula la Ley General de Sociedades. Se trata de una quiebra que viene como consecuencia de una situación de dominio, específicamente un control de hecho, según lo contempla el inciso segundo del artículo 33, y lo menciono porque esta situación no está contemplada en el artículo 161, inciso 2, opción A y opción B. Con relación a esto, Mafía dice entonces que la hipótesis del control de hecho, o sea, del nexo predominante contractualmente, no ha sido que está contemplado en la Ley General de Sociedades, no ha sido contemplado en la Ley de Concursos, es el legislador lo omite, y considera de que esta omisión en modo alguno puede ser suplida por el magistrado, porque esta situación de los especiales vínculos ha sido deliberadamente excluida por el legislador, y para Mafía la situación engasta dentro de lo que se trata de las responsabilidades y no de la quiebra. En publicaciones, Mafía hace referencia a la ley alemana de 1965, que consagra la responsabilidad de los representantes legales de la empresa dominante, quienes quedarán obligados solidariamente a indemnizar a la sociedad por los daños producidos
Por su parte, también Manovi, cuando se pregunta si una cuestión de responsabilidad por el pasivo o extensión de la quiebra, Manovi dice que en muchos casos es más apropiada y más eficaz y de resultado jurídico más seguro que la masa de acreedores ejerza acciones de responsabilidad, y en relación al valor cash de la extensión señala que el beneficio para la masa de la quiebra principal depende de que exista remanente. Entonces, no siempre es seguro que de la extensión se deriven ventajas mayores que de la imputación de la responsabilidad. Es decir, como que resultaría más conveniente iniciar la acción de responsabilidad para estos casos de abuso por el dominio, abuso como consecuencia del dominio más que por participaciones en la sociedad, y aconseja, citando también, Mafia nos da mucha cita con relación al derecho comparado, cita el artículo 2497 del Código Civil Italiano que hace esta referencia. En definitiva, la consigna es para Mafia es la extensión de responsabilidad y no la extensión de la quiebra, porque con la extensión de la responsabilidad se gana más casi con seguridad, nos enseña Mafia, y en cambio con la extensión de la quiebra solo se satisface la auténtica apetito vindicativa de la quiebra como sanción. Entonces, Mafia concluye con relación a este tema que no es para lamentar la omisión del régimen del control de hecho en la ley de concursos, a pesar de que sí está contemplado en la Ley General de Sociedades esta posibilidad. Bien, aclarado esto, entonces, vuelvo de nuevo a los presupuestos, una vez que ya he especificado que es viable el control interno tanto de hecho como de derecho, vuelvo a los presupuestos. Pero un minutito, antes de continuar, entonces tenemos la aclaración que en el caso del 161, inciso 2, tenemos viable la posibilidad del control interno y no el control externo. Ahora hay que preguntarse, antes de mencionar en la síntesis de los presupuestos, si dentro del control interno cabe la apreciación del control interno de hecho y de derecho. Entiendo que sí, porque en este sentido, Míguez nos dice, con relación al control, que hay una relación de dependencia o de control societario consistente en el dominio de un sujeto a otro, a tal punto que aquel tiene la potestad de formar la voluntad social de éste bajo cualquier punto de vista y la potestad de ejercitar su voluntad. Eso significa el control. Luego, con relación al control societario interno, nos dice que tiene lugar cuando aquella que en forma directa o por intermedio de una sociedad a su vez controlada posee participación por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social. Artículo 106. Esto es lo que está contemplado en el artículo 161, inciso 2, apartado A. Y también hay control interno de societario interno cuando cada una de las personas que actuando conjuntamente poseen participación en la proporción indicada en el párrafo A, precedente, y sean responsables de la conducta descrita en el primer párrafo de este inciso. Es decir, estamos hablando del 161, inciso 2, apartado B, que también tenemos supuesto de control societario interno. Es decir, que está excluido del 161, inciso 2, la posibilidad del control externo. Ahora bien, nos vamos a preguntar, ya que hemos considerado que hay solamente el control interno, si está el control interno de hecho y de derecho. Con relación a esto, respecto al control interno, podemos decir que que puede haber uno de derecho y de hecho, porque el recaudo legal, o sea, la disposición no manda a contar con la cantidad de votos que permitan formar la voluntad social como única hipótesis. Entonces, algunos autores, como Truffat, nos dice que la exigencia de control societario de derecho aparece descrita en el párrafo A, en el inciso segundo de este apartado A, y que está contemplada también o completado, también hay que analizarlo o tenerlo en cuenta con el apartado B, el cual describe un pool, dice Truffat, de minorías que les permite en la práctica formar voluntades sociales. Entonces,
a partir de este párrafo B, que puede postularse como una posibilidad de la apertura conceptual en el sentido de un predominio societario de hecho. De ahí que concluye que puede haber tanto un control interno de derecho como un control interno de hecho. Siempre estamos hablando del control interno, ¿no es cierto? Bien. Bajo esta concepción, entonces, podemos mencionar que se dan estas posibilidades dentro de la ley de sociedad del artículo 33, tomamos el control interno de hecho y de derecho. Aclarado esto, vuelvo a los presupuestos. Me parece importante hacer aclaración de cuándo hay un control interno de hecho y de derecho y cuándo hay un control externo con relación al artículo 33. Entonces, ahora voy a remarcar los presupuestos. Se requiere los presupuestos de extensión de la sociedad, de la controlada a la controlante, cuando existe, primero, la quiebra de la sociedad controlada, segundo, la sociedad controlada en quiebra debe estar sujeta a un control interno de hecho o de derecho en el sentido del artículo 33, y la situación de control externo, que acabamos, inciso segundo del artículo 33 de la Ley General de Sociedades, que acabamos de concluir, no está contemplado en el artículo 161, inciso 2. La mayoría de las publicaciones sobre este tema nos dice que con relación a esto de la situación de control externo, de la controlada a la controlante, solo puede ser pasible no solo por la mera existencia de una clase de control, sino cuando está circunscripta esta circunstancia y ha permitido un actuar de la controlante que puede encuadrarse en el inciso primero del 161, es decir, una actuación en interés personal. O bien podemos mencionar, como acabamos de citar a Mafia, encuadrarla en las acciones de responsabilidad. Otro ítem, o en tercer lugar, el control debe ser ejercido por una persona humana o jurídica. En cuarto lugar, el control debe ser abusivo. Se configura por el desvío del interés social de la controlada, de la sociedad controlada. Esto es cuando hay una actividad impuesta por la controlante que no se encuentra dirigida a alcanzar el objeto social. El objeto social es lo que figura en el artículo 11, permítanme un minuto, artículo 11, inciso tercero, creo que dice la ley, cuando habla del contenido del contrato constitutivo, del instrumento constitutivo, y el inciso tercero dice la designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado. Entonces, acá, cuando la norma dice que no se desvía o no está dirigido a que la sociedad pueda cumplir el objeto social, la defensa del interés social, cuando hace referencia a la norma al interés social, se funda en que el objetivo, no se puede cumplir el objetivo social, que se lleva a cabo con el ejercicio de la actividad empresaria para lograr el objeto final perseguido, previsto en el objeto social, y el cual es por medio del cual se evidencia el interés social. Es decir, la sociedad tiene un objeto específico y determinado, realiza una determinada actividad que le permite el ejercicio de la actividad empresaria, y ello se refleja, en ello se refleja, evidencia el interés social. Entonces, yo desvío ese objetivo precisamente para cumplir los objetivos de la controlante y afectando directamente a la controlada y con ello a los acreedores de la controlada. Ya no me acuerdo el número, 1, 2, 3, 4. En quinto lugar, el control abusivo debe haberse ejercitado sometiendo a la sociedad controlada, o sea, a la fallida principal, a una dirección unificada en interés de la controlante o del grupo económico de la que forma parte. Es decir, tiene que haber un desvío, como mencioné recién, del interés social, lo que constituye el abuso, porque aparta a la sociedad del objeto por el cual se constituyó. Y este desvío del objeto social es lo que califica de irregular el control y lo que justifica la extensión de la quiebra a la o las controlantes. En sexto lugar, debe existir una actuación abusiva reprochada, debe guardar en esta actuación abusiva reprochada, debe haber una relación de causalidad con la insolvencia de la sociedad controlada. Más allá de las discrepancias, entiendo que tiene que haber una relación de causalidad.
Bien, esto es lo que podemos decir con relación a los sistemas de abuso o de la controlada, de la controlante y lo que se podemos considerar el control irregular. Ahora vamos a ingresar al inciso tercero del artículo 161, que es la confusión patrimonial. En este caso, en el inciso del tercer inciso del artículo 161, tiene lugar cuando, declarada la quiebra de una persona humana o jurídica, se advierte que el patrimonio de ella se haya confundido con otro o con otros patrimonios correspondientes a otra persona o personas humanas o jurídicas en grado tal que impide la clara delimitación de los activos y pasivos. Tiene que haber confusión de las dos cosas, no solamente del activo, porque si se da solamente el activo no hay confusión patrimonial inescindible. Entonces, una confusión en grado tal que no se puede delimitar los activos y pasivos o la mayor parte de ellos correspondientes a las personas involucradas. La confusión patrimonial inescindible puede ser la causal, entonces, determinante de la extensión de la quiebra. El fundamento de esta extensión son, lo recalca la mayoría de la doctrina, sancionar el abuso de la personalidad jurídica de las sociedades, determinar el sujeto real de la falencia, aplicar los principios de simulación del derecho común, aplicar una consecuencia falencial en caso de renuncia tácita a la responsabilidad limitada. Es importante también señalar que el grado de confusión patrimonial exigido revela una situación en la que se trata de identificar al verdadero patrimonio, que pasa a ser único, de hecho, o unificado, este patrimonio insolvente, que solo por apariencia aparece como atribuido a distintos sujetos o a una pluralidad de titulares. Entonces, en la confusión patrimonial se comprueba la existencia de una sola unidad patrimonial que, por aparecer que atribuida a distintos sujetos o distintas personas, exige la declaración de la quiebra por extensión a todos estos para reunir en una sola masa los diversos segmentos del patrimonio que esté insolvente. En este caso hay un manejo, esto es importante, hay un manejo muy promiscuo de los negocios, de varios sujetos. La promiscuidad de esta administración suele ser el hecho revelador por excelencia en caso de extensión de la quiebra. Me parece sumamente importante las palabras que en cierta oportunidad supo decir el profesor Rousseau cuando cita la célebre frase del juez Sanborn en el caso United States versus Workers Refrigeration Transit Corporation, disculpen mi inglés, y nos citaba Rousseau que si una regla general, decía este juez Sanborn, si una regla general puede expresarse es que la corporación, es decir, la sociedad, debe ser tenida como un sujeto jurídico, pero cuando el negocio la noción, de la persona jurídica o el concepto de la persona jurídica es usada en contra de la conveniencia pública para justificar un perjuicio, proteger un fraude o posibilitar un delito, la ley considerará a la corporación como una asociación de personas carentes de personalidad diferente. Y es lo que sucede en estos casos. A nivel nacional, Pinero o Waterhouse decían que si la estructura de la persona jurídica se utiliza de manera abusiva, el juez podrá descartarla para que fracase el resultado querido con esta actitud contraria a derecho, que es lo que se persigue con utilizar la herramienta jurídica. Existe abuso cuando con la ayuda de la persona jurídica se trata de burlar la ley, de quebrantar obligaciones contractuales o de generar perjuicio fraudulento a los acreedores. Dicho esto, para ir cerrando,
el análisis del artículo 41, entonces recalco que en el caso de la extensión de la quiebra, necesito una quiebra en estado de liquidación, es constitutiva por los efectos que se producen hacia el futuro una vez declarada, no es necesaria la cesación de pagos, es integrativa de la quiebra principal. Con relación al inciso 1, es importante destacar que constituye un sujeto de simulación ilícita y no de responsabilidad civil por daños. Acá la norma se refiere a un empresario oculto, es decir, a quienes encubren su actuación empresarial bajo la fachada de una sociedad que aparenta ser la responsable frente a los acreedores, es decir, que se traslada la imputación de las consecuencias dañosas del testaferro al auténtico dueño del negocio. Resulta suficiente que los actos sean realizados en interés personal de cualquier tercero que no coincida con el interés de la fallida. La expresión fraude, señala alguna doctrina, a los acreedores resulta innecesaria, ya que el empleo de la apariencia de otro para disponer de los bienes como propios ya en sí constituye un fraude, conforme a la disposición del Código Civil y Comercial. Un sujeto es un sujeto de quiebra, es un supuesto de quiebra sin insolvencia y se funda en una disposición de carácter sancionatorio. No es necesario probar que medió por parte del sujeto que realizó esta conducta una intención de probar que realmente el sujeto que se le extiende la intención de provocar la insolvencia. Se considera con la sola configuración de los actos, como ya mencioné, no es necesario acreditar la magnitud del daño provocado a los acreedores, no hace falta. La insolvencia ya de la quiebra principal hace presumir ya el daño. Con relación a las situaciones de abuso de control, bien, se trata de una norma punitiva al ejercicio de un control abusivo, de un daño a través del control. El control no se considera como fenómeno disvalioso, porque está consagrado en el artículo 3 y reconocido. Acá lo que se sanciona o se prescribe es la situación dañosa de control. El control irregular se da cuando una de las sociedades integrantes del grupo sufre sistemáticamente daños con el correlativo beneficio a las otras integrantes del grupo. Entonces, este ejercicio de control es el que se sanciona con la extensión de la quiebra. Queda pocos minutos, pero me parece importante también destacar que en el control se ha ejercido un interés, se ha ejercido indebidamente el desvío del interés social de la controlada y el desvío de este interés social, o sea, del objeto social de la sociedad, es lo que constituye el abuso y hace prevalecer el interés ajeno y no el interés de la sociedad. ¿Qué más les puedo decir? No se prevé el control externo dispuesto en el inciso segundo del artículo 33 de la Ley General de Sociedades, y sí el control interno, tanto de hecho como de derecho. Y finalmente, para ir cerrando con relación a la confusión patrimonial, entonces en estos casos, más que una quiebra por extensión, es una quiebra de un único patrimonio con pluralidad de titulares y no constituye un acto de quiebra sin insolvencia. Existe una gestión común y una promiscuidad en la administración, media una imposibilidad de delimitar la mayor parte de los activos y los pasivos económicamente hablando. Se requiere, insisto, de una promiscuidad en el manejo de los negocios que torna imposible saber a quién obliga y quién es el destinatario de los beneficios. Es determinante entonces probar esta gestión común de los patrimonios. Al respecto, Truffat nos agrega que la confusión patrimonial inescindible no se refiere a una cierta conducta de algún sujeto, sino a una situación objetiva a la que tal vez se arriba como consecuencia de un obrar culpable o negligente, pero lleva a la extensión lo que
lo que determina también lo que lleva a la extensión de la quiebra, pero no como consecuencia de ese obral, sino por una circunstancia material que es de que no es posible o no se puede distinguir claramente los activos y los pasivos de estos sujetos. Hasta aquí el análisis del artículo 161. Vamos a continuar entonces con lo que es el trámite, las medidas cautelares, la competencia. Al respecto, con relación al trámite, le diré que en el artículo 164 de la ley 24.522, la ley fija el proceso ordinario, por lo que, de conformidad al artículo 278 de la ley de concursos, resulta aplicable la ley adjetiva, es decir, el artículo 493 y siguiente del Código Procesal Civil. El juez puede dictar medidas cautelares, además, cabe mencionar que el 162 autoriza al síndico a requerir todas las medidas conservatorias judiciales, las que se encontrarán alcanzadas con el beneficio del 240, es decir, son gastos de conservación y justicia, y una vez concedida, se otorgan bajo la responsabilidad del concurso. Son partes en este trámite de extensión de la quiebra, de todos los supuestos de extensión, al síndico, en primer lugar el síndico o el acreedor que la solicitó, porque son los actores en el pedido de extensión, y él o los sujetos a los que se les pretende extender la quiebra. Y si alguno de estos está ya concursado, está en concurso preventivo o en quiebra, será el síndico de ese proceso. ¿Qué podemos decir con relación a las medidas cautelares reguladas en el artículo 163? La petición de extensión puede estar, como les mencionaba, a cargo del síndico o de cualquier acreedor insinuado, y también los que se insinuaron y no fueron reconocidos, pero ya han iniciado el trámite para ser incluidos en el pasivo concursal. Considera lo que también están incluidos y legitimados para pedir la extensión estos acreedores. No pueden promover el pedido de extensión el Ministerio Público Fiscal, y tampoco se puede hacer de oficio. El plazo para realizar el pedido de extensión es en cualquier tiempo después de declarar la quiebra y hasta 6 meses posteriores a la fecha en que se presentó el informe general, dice la ley. Informe general del síndico, ¿no? Este plazo es de caducidad y se computan con meses de conformidad al artículo 6 del Código Civil y Comercial. Pero puede extenderse este plazo para pedir la extensión, en caso de haberse votado negativamente el acuerdo preventivo hasta 6 meses después del vencimiento del periodo de exclusividad o del vencimiento del plazo del periodo de concurrencia contemplado en el artículo 48, inciso cuarto, según sea el caso. También se puede prorrogar en caso de no homologación, de incumplimiento o nulidad del acuerdo preventivo hasta 6 meses posteriores a la fecha en que quede firme la sentencia respectiva. Es importante también decir que el síndico no necesita la autorización previa de los acreedores quirografarios, como sí lo necesita para la acción de ineficacia por conocimiento de la cesación de pagos regulado en el 119 o la acción de responsabilidad del 174 de la ley de concursos. También les menciono que el artículo 163, en su inciso segundo, tiene un error de transcripción, algo que quedó de la ley anterior, por lo tanto, ustedes deben descartarlo, no deben tener en cuenta la parte que dice en el 173, o resolutorio, porque ya está derogada, y con relación a los acreedores que pueden quedar legitimados, existen dos posturas. En principio, que pueden pedir la extensión cuando la ley dice después dice mencionar que está legitimado el síndico y dice cualquier acreedor. Hay distintas posturas. Una postura que considera que son los acreedores concurrentes, o sea, los verificados y declarados admisibles, y los concursales, que son aquellos acreedores que ya han pedido la verificación y están en trámites para ser reconocidos. Entonces también estarían legitimados, y en esta posición está Ruillón y Vítolo. Y después tenemos la otra postura que dice, cuando la ley habla de cualquier acreedor, se está refiriendo solo a los acreedores concurrentes, y en esta posición se ubica Montesi. ¿Qué les puedo decir con relación a la competencia? Es competente entonces como regla general, conforme el 162, creo, de la ley, primer párrafo de la ley de concursos, el juez que interviene en el proceso de la quiebra principal es el competente para decidir la extensión.
Después viene la situación de prórroga de competencia, es decir, y una vez que se ha declarado la extensión de la quiebra, va a entender o va a conocer en todos los concursos aquel juez que es competente, de acuerdo a las reglas que estudiamos del artículo 3 de la ley de concursos, va a entender sobre el juicio que tenga el activo más importante. Pasa a ser competente el juez en aquella quiebra donde se tiene el activo más importante. Ese es el parámetro que ha determinado la ley, y cuando no se pueda conocer en cuál de las quiebras se tiene el activo más importante, entonces conserva la competencia el juez que previno, es decir, el juez de la quiebra principal, de la primera quiebra, y es el juez que extendió la quiebra. Bien. ¿Qué podemos decir con relación a las masas? Bien, con relación a las masas, tenemos masa única y la posibilidad, y ahí terminamos la cesación de pagos y todos los parámetros del MAS, y tenemos la posibilidad de las masas separadas. Con relación a la conformación de la masa única, importa la consolidación de los activos liquidables. Es decir, como bien lo destaca Truffat, se forma una masa única, o se determina la conformación de una masa única donde todos los activos, sin importar de cuál de los fallidos era el titular o a quién pertenecía la titularidad formal del bien, todos son consolidados a favor de todos los acreedores que pueden concurrir promiscuamente sobre ellos, sin importar si eran acreedor del principal o de alguno de los subquebrados, como menciona el autor. Para ir cerrando este tema de la extensión, simplemente les voy a mencionar, les diré que siguiendo en este sentido a Rivera, se tratan de normas sancionatorias. Acá yo utilizo la figura societaria para generar un perjuicio a los acreedores de la sociedad que después devino en quiebra. Entonces entiendo que se violan normas de orden societario y considero que son normas sancionatorias que permiten la declaración de la quiebra sin necesidad de cesación de pagos y como un modo de hacer responsables a un sujeto de las deudas de otro. La interpretación debe ser siempre restrictiva, ¿no es cierto? Y las conductas reprochables deben ajustarse a las descripciones que hace la norma, que son, como ya dije, normas de carácter sancionatorio. Es importante también señalar que el artículo 161 nos dice que la quiebra de un sujeto importa o implica. Así lo dice en la primera o en el segundo párrafo, y en cambio es distinto en el caso del 160 que dice que se extiende. Entonces, esto es importante porque ello significa que en el 160, como mencioné, dice se extiende. Ello significa que no habrá automaticidad, sino un trámite contencioso donde se va a ponderar la necesidad de garantizar el derecho de defensa en juicio de las personas a quienes se les va a extender la quiebra, y también se busca determinar o especificar si se ha configurado en el caso las conductas reprochables a lo que hace referencia a la norma, o a lo que la norma específicamente describe. Bien, hasta aquí la extensión de la quiebra. Espero que el material les resulte útil. He procurado señalar la doctrina más tradicional sobre el tema, y bueno, espero que el material les resulte útil. Nos encontraremos en un próximo enlace. Gracias.